Hola, hola, adultos mayores, colombianas, colombianos, bienvenidos hoy sábado a este segundo video. Como siempre, deseándoles que las bendiciones de Dios sigan llegando para ustedes, para sus familias. Este es el segundo video donde les explico, bueno, acá hay una noticia muy interesante que salió antes de ayer, ¿no? Acerca de lo que puede pasar con la ley pensional en la Corte Constitucional. Y esto es muy importante porque precisamente estamos hablando del pilar solidario, ese pilar que dará 230.000 pesitos a los adultos mayores, 3 millones de adultos mayores que pues pueden recibir esos 230.000 pesitos a partir de julio. Bueno, el asunto es el siguiente. Se dice que en la Corte Constitucional pues cursan unas 40 demandas en contra de la ley pensional, ¿no? Y, bueno, ustedes saben que esas demandas se dan por trámites, vicios de trámite a la Cámara de Representantes, así que pues aún no se dio esa discusión jugosa, sino que pues en unos pocos días después de que la ley pensional salió del Senado, o mejor dicho, de que tuvo su primer debate en la Cámara, se dio ese segundo debate, ¿sí? En la Cámara de Representantes y no hubo ese debate, ¿sí? Que se debió haber dado. Obviamente los representantes de oposición pues hubieran hecho esa falta de quórum, ¿no? Para que pues se dilatara el proceso y pues no se pudiera concretar hasta el 20 de junio, ¿no? Recordemos que el 20 de junio pues terminaba ese periodo legislativo del Congreso y pues esa era la idea, ¿no? De dilatar ese proceso, ¿no? A pesar de que pues, se hubieran dado ponencias positivas, ponencias negativas, tanto por parte de partidos afines al gobierno como partidos de oposición. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Aquí en asuntos legales, el señor Cristian Moreno nos dice lo siguiente. La Corte tiene hasta septiembre para tomar una decisión, lo que significa que si esta entidad da un concepto negativo, la reforma sería hundida luego de 2 meses de su entrada en vigor. Recordemos que la ley pensional entra en vigencia el 1 de julio de este año, ¿no? Ya el próximo mes, el 1 de julio, ¿no? Y no solamente pues, se daría paso al pilar solidario, sino también los demás pilares de la ley pensional, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría entonces en el caso en que eh, la Corte se pronunciara en contra del proyecto, en contra de la ley pensional, de la ley pensional? Bueno, en ese veredicto, ¿no? Ese veredicto tiene que ver, como dice aquí, con las demandas en contra de la reforma por vicios de trámite y también la ponencia que pasó el magistrado Ibáñez, ¿no? Esa ponencia negativa también, nosotros sabemos que es una ponencia negativa que pues, los magistrados tienen que debatir en esa sala plena, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se está demandando? Bueno, supuesta violación de principios constitucionales como la adecuada discusión del proyecto. Ustedes saben que en el último debate que sucedió en la Cámara de Representantes, pues no hubo falta de quórum. Iba a haber una falta de quórum indudablemente por parte de representantes de oposición, de partidos de oposición al gobierno, para dilatar ese proceso, como les dije ahorita. Y pues también se dice que esas demandas indican que hubo presuntas irregularidades en el trámite legislativo y la omisión de la discusión y el debate de los textos propuestos. Es decir, que unos pocos representantes a la Cámara tuvieron 2 minuticos para hablar. Bueno, algunos pedían un poquito más de tiempo y muchos de los representantes se referían al pilar solidario, que les parecía muy buena idea, que los abuelitos, los adultos mayores recibieran 225.000. Bueno, este año se habló de 230.000. Para esa época eran 225.000 pesitos mensuales, que era muy bueno, ¿sí? Y que ellos pues no estaban en contra de eso. Incluso pues ahí representantes de partidos de oposición que decían, yo no me opongo a esto, es más, yo lo apoyo. O sea, si quieren, ya mañana pues puede entrar en vigencia los 230.000, bueno, en esa época eran 225.000
mensuales para los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay fondos del Ministerio de Hacienda, el Gobierno Nacional, y en la subcuenta del Fondo de Solidaridad Pensional, pues también hay una plática que sería utilizada para este propósito, ¿cierto? Entonces, pues eso fue lo que pasó esa vez, ¿no? Tenían 2 minuticos para hacer una intervención, muchos no estaban de acuerdo, muchos ni siquiera tocaban el pilar solidario, ¿sí? Sino que se iban directamente a la insostenibilidad del sistema pensional para el año 2050 en adelante. Eso tiene que ver pues con fondos, con platica, ¿no? Entonces pues eso era, otros decían, no, mire, es que eso se va a convertir en una caja menor para el gobierno nacional. Bueno, en fin, hubo opiniones muy diversas, ¿sí? Entonces, bueno, pues la realidad es esta, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasará entonces con el pilar solidario? Pues aquí viene lo interesante. Aquí el periodista dice que, si bien es cierto que el próximo 1 de julio comenzará a operar el nuevo sistema de pilares, ¿no? Eh, la Corte tiene este septiembre para tomar la decisión, ¿cierto? Entonces, si el concepto es negativo, la reforma sería hundida luego de 2 meses de su entrada en vigor. O sea, recordemos que, pues, el concepto que puede dar o que pueden dar los magistrados de la Corte Constitucional es hasta septiembre, lo que pues no significa que sea hasta septiembre, sino que puede ser antes, ¿no? Por ejemplo, si los magistrados aceleran un poquito el proceso, ¿cierto? Bueno, recordemos que la ley pensional también, pues los magistrados están también estudiando otros casitos que tienen que ver con el gobierno, con otros casitos por ahí de plática que se ha perdido, ¿cierto? De pues la unidad de riesgo en desastres, bueno, en fin, otras cositas que están ligadas a los secretarios y a los presidentes en esa época, en junio pasado, del Senado y la Cámara, ¿no? Que pues aprobaron la ley pensional. Entonces, pues eso también puede influir, ¿no? Puede influir en ese concepto que den los magistrados, ¿no? Entonces, dice que si la reforma es hundida, por ejemplo, si emiten un concepto en agosto, entonces ahí sería hundida. Entonces, la ley pensional pues, funcionaría en ese caso por un mes y medio, ¿no? Pero si el concepto es hasta el 10 de septiembre, pues entonces sería julio y agosto. Y 10 días de septiembre que esa ley estaría vigente, ¿no? Entonces, bueno, durante ese tiempo, ¿no? Durante esos 2 meses, los adultos mayores sí recibirían 230.000 pesos, los menores de 80 años y los mayores de 59 años. ¿Que hay inscripciones? Sí, pues en el video que les dejé esta mañana, dice el periodista que sí va a haber inscripciones, muy seguramente que se van a parecer a esas inscripciones que hoy en día se dan para el programa Colombia Mayor por parte de los adultos mayores, ¿no? Recordemos que los adultos mayores, para inscribirse, pues solamente deben contactar al enlace del programa, la persona que es el enlace del programa en su municipio de residencia, y van hasta la oficina, hablan con esa persona, llevan su documento de identidad, pueden ir acompañados obviamente de un familiar, ¿sí? Y entonces allá esa persona revisa que hayan cumplido o que cumplan los requisitos. Entonces recibirían 2 mesadas, julio y agosto, ya, y en septiembre entonces se volvería, ya pues el gobierno nacional miraría si hay fondos para mantener Colombia Mayor como hoy está, en este caso Renta Básica Solidaria, como hoy está Colombia Mayor, ¿cierto? O si, por el contrario, todos los adultos mayores comienzan o vuelven a recibir 80.000 pesitos todos, ¿no? Incluso los mayores de 80 años. Eso fue lo que habló el exdirector de Prosperidad Social, señor Gustavo Bolívar, en septiembre pasado. Nos recordemos que él dijo, si la Corte Constitucional haya razones de inexequibilidad, los adultos mayores volverán a recibir 80.000 pesitos, todos, sin excepción, ¿no? Entonces, bueno, esto también dependería del gobierno, el señor Gustavo Petro, quien hablaría con la señora Carolina Hoyos. Esto con respecto al pilar solidario, ¿no? Recordemos que esto hace parte del pilar solidario. Así que, pues bueno, esto pues son
esto pasaría si la Corte da ese juicio, ese concepto negativo en septiembre. Pues también recordemos que se da también la entrada en vigor de la ayuda económica para personas con discapacidad, para grupos poblacionales que también recibirían esa ayuda, ¿no? Recordemos que también hay el pilar contributivo, semicontributivo, ¿no? Y pues bueno, eso también se está poniendo en marcha, ¿no? Porque pues hasta el momento la Corte pues no ha dicho nada, así que pues el gobierno nacional, las entidades públicas y privadas pues están trabajando coordinadamente para que ya en julio pues entre esa ley pensional. Los sistemas tecnológicos, infraestructura, bueno, en fin, ¿no? Lo que hay falta, lo que pues hace falta por eh, implementar, por cambiar. Y pues puede ser que se declare como inexequible y a partir tanto de la fecha en que se emite el concepto como desde la entrada en vigor hasta que se emitió el concepto, ¿no? Entonces, pues ahí ya tocaría mirar, los magistrados de la Corte pues tienen que mirar eso, ¿no? Que también pues Colpensiones, hay muchas entidades gubernamentales privadas, muchas personas que están trabajando en la puesta en marcha de esa ley pensional y pues bueno, si echan para atrás todo, pues ¿cómo sería, no? Entonces, bueno, pues esto pues habrá que mirar en los próximos días. Por el momento, eso es lo que nos concierne a ustedes, adultos mayores, beneficiarios del programa Colombia Mayor, a los nuevos beneficiarios de la programa Renta Básica Solidaria. Sí, en los próximos días estaré subiendo un video, ¿no? Donde les estaré diciendo cómo se puede inscribir, dónde se puede inscribir, si tienen que ir con el enlace del programa, si tienen que comunicarse con una línea telefónica, si tienen que pedirle ayuda a un familiar para que ese familiar los inscriba en una página web, ¿cierto? Bueno, en fin, esto ya se está definiendo por parte de la señora Carolina Hoyos hoy día, así que pues ya sabremos entonces cómo será el proceso de inscripciones y por supuesto, pues aquí también les estaré comentando cómo pueden hacer para inscribirse, cómo pueden hacer para, digamos que el gobierno les dé esa mensualidad. Por el momento les envío un abrazo muy cordial, un saludo hasta donde pues me están viendo este video de su canal Noticias para Colombia, todo lo referente a Colombia Mayor, a la ley pensional, por supuesto, a renta básica solidaria para las personas adultos mayores de 50 años o 59 años, ¿no?